Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábado Cultural que voy a, que voy a tratar con un tema que es posible, dado los muchos programas que he hecho ya de sábados culturales, que lo haya en algún momento tocado este mismo tema, pero nunca los toco igual. Por último, porque se me olvida cómo los toqué la primera o la segunda vez. Segundo, porque cambian las circunstancias y el enfoque que yo les pueda dar. Pero el hecho es que voy a estudiar brevemente el tema de cómo se llega a los conflictos civiles, a las guerras civiles en una sociedad. Y vamos a usar principalmente como ejemplo algunos elementos de la guerra civil norteamericana, que ha sido absolutamente estudiada y documentada porque fue una guerra reciente, contemporánea, del siglo XIX, así que hay más que suficiente material, incluyendo fotografías. Ustedes pueden encontrar en Google fotos de la guerra, de escenas, de campos de batalla, etc. Y antes de entrar en materia, sí quiero agradecer a las no pocas personas, en realidad bastante, no las conté, pero un buen número, que me felicitaron por haberme convertido en abuelo por tercera vez. Esta no es mi primera nieta. Tengo ya 3 nietas con esta nueva, que nació ayer, o sea, anteayer para ustedes, y que está muy bien, está muy bien. Muchas gracias, no me feliciten a mí, feliciten a la mamá, al papá, yo soy el abuelo nomás. Y las muestras de cariño siempre se aprecian, sobre todo cuando uno de vez en cuando se tiene que topar con gente que más bien da muestras de odio y de fastidio y le gritan a uno en la calle desde un auto en marcha, fascista y estupideces por el estilo. Entonces, a pesar de que yo tengo cuero de chancho, por acostumbramiento a esto desde mucho tiempo, igual molesta, irrita y es un bálsamo que haya gente que a uno lo estima al punto de felicitarlo porque es abuelo por tercera vez. Muchas gracias a todos. ¿Para qué hablamos de la gente que, como les he contado, ha llegado a mi propia casa trayéndome un libro, una botella de vino, alguna cosa, a veces varias cosas? Muy agradecido estoy de eso. A veces no se me nota, yo no soy un tipo muy expresivo, no soy sentimental, digamos, pero por supuesto que lo aprecio mucho. Y entro en materia, y la razón por la que voy a tocar este tema, fuera de que en muchos programas de día de semana he dicho que podemos estar encaminando en una situación de conflicto civil en gran escala. Pero lo que me estimuló en este momento específico para hacer este sábado este tema es unas imágenes que me mandaron que están, supongo, todavía en TikTok, que entiendo que es una plataforma de origen chino, pero que se opera en todo el mundo, desde luego en Chile. Y ahí aparecía un señor hablándole a su cámara mientras conducía, hablando a propósito de unas declaraciones que hizo Camila Vallejo referentes al tipo que con un fierro que le arrojó a la cara mató a un carabinero. Y al parecer, yo no he visto esa noticia, yo no veo la televisión, no veo noticias de ese tipo. Al parecer, la señora, o sea, no al parecer, de hecho, ocurrió. La señora Vallejo, yo no sé cuál fue su propósito, pero empezó a decir que probablemente no había sido la intención de este individuo matar al carabinero. Yo no sé exactamente qué palabras usó, cómo las dijo, pero a juzgar por lo que en este video en TikTok dice este caballero, pareciera que la señora Vallejo trató de quitarle perfil al asesinato de este carabinero. Trató, no sé si de justificar, pero como por lo menos de desperfilar. Y entonces da la sensación, o le dio la sensación a este señor, y seguramente le dio la sensación a mucha gente, que Camila Vallejo, como otros de su sector, que me imagino que todos han pensado eso, cuando se trata de crímenes cometidos por gente que a su vez consideran relativamente cercana o ajena al mundo, digamos, no sé cómo llamarlo, la sociedad civil normal que ellos quieren cambiar,
o cuando se trata de algo que le sucede a un carabinero, entonces ya no hay tantas culpabilidades, ya no hay tantos derechos humanos, ya no hay tantas demandas, ya no hay tanta rabia, sino que se empieza a buscar, o no se dice nada, o se empiezan a buscar justificaciones, se trata de suavizar, y eso parecía, según este caballero, que hizo Camila Vallejo, que no había sido la intención. Antes de entrar a las palabras de este señor del TikTok, es evidente que, salvo un atrasado mental definitivo, lanzar un fierro pesado, una llave, creo que una llave de esas que se usan para sacar o poner las tuercas de la rueda de los autos, una cosa así, lanzada con un vehículo en movimiento, lo cual significa que ya, aunque el tipo no la haya arrojado todavía con su mano, ya viene con velocidad, la velocidad de todo objeto que está dentro de ese vehículo, más la velocidad del impulso. Es evidente que eso no puede sino tener como intención, cuando se arroja, de producir mucho daño, eventualmente matar a alguien. Entonces, a lo que yo quiero ir ahora, quizás en la semana analice el hecho mismo pero el hecho que yo quiero analizar es el lenguaje que usó este señor, que manifiesta, y yo no entiendo, una rabia, en un lenguaje contra Vallejo y contra otros que se asocian a Vallejo, incluyendo sus correligionarios del Partido Comunista, incluyendo a otros sectores también. Una rabia contra esa gente a la que este caballero evidentemente pone toda en el mismo saco, como pertenecientes a la misma, al mismo conglomerado, al mismo grupo, a la misma sensibilidad, si podemos llamarla así, o falta de ella más bien. ¿Con qué odio? ¿Con qué rabia? ¿Con qué pasión? Una pasión que no cuesta mucho adivinar, equivale al odio y por lo tanto equivale a estar ya en una situación psíquica en la cual estas personas, Vallejo y los demás, están puestos allá deshumanizados. Usó un lenguaje más o menos que deshumaniza a esta gente y por lo tanto convertibles en cualquier momento, si se da el caso, en blanco del afán de destrucción. Yo no estoy diciendo esto para reprocharle nada a esta persona. Estoy aquí simplemente tratando de entender el significado que tiene la manera de este señor, que seguramente muchos comparten, hacia Vallejo, los comunistas, o el Frente Amplio, o Boric y toda esa gente, y que sin duda ellos, y digo ellos porque yo no soy de ese grupo, claramente, ellos deben tener la misma actitud hacia nosotros, el otro grupo, el grupo al que pertenece también este caballero del auto. Yo no habría usado quizá el mismo lenguaje, no lo sé, no me voy a hacer aquí el inocente, yo también puedo detestar. Tal vez lo habría usado, tal vez no, no lo sé, pero claramente él y yo y muchos otros chilenos más o menos nos movemos en el mismo territorio. Y Vallejo, el presidente y otros se mueven en otro territorio. Y entre estos dos territorios hay un abismo insalvable. Entre estos dos grupos humanos lo único que hay es fastidio mutuo, si no es odio, rechazo, tirria, rabia, deseos de anularlos de alguna manera o de otra, ningunearlo. Y eso es el clima psicológico que prepara los conflictos civiles, estimados amigos. Este es un proceso largo. Desde luego, el proceso nuestro empezó hace tiempo. Esto no partió simplemente el 18 de octubre del año 19. Viene de antes. Estas cosas toman años para que dos grupos de una sociedad, dos fracciones, se vayan separando. Primero en algunos temas, luego en más temas, luego en aún más temas, con mayor intensidad, hasta que llega un momento, hasta que se llega a una magnitud de separación que ya hace el abismo infranqueable. Ya no hay contacto. Y eso es un proceso que toma tiempo. En Chile empezó probablemente a mediados de los 90, probablemente su primera manifestación fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet,
ya cuando ya no era la concertación propiamente tal, sino que era la otra coalición, cuyo nombre ni siquiera me acuerdo, pero que pretendía precisamente hacer algo diferente. Y eso no fue casual que existiera esa coalición con un ánimo diferente, no fue casual el lenguaje y las medidas que tomaron, ya había esta separación. Y yo por eso mismo, en esos años, quizá un poquito antes incluso, advertí que se venía un proceso revolucionario, porque por lo que he estudiado, pues no es que yo sea Nostradamus, por lo que he estudiado, por lo que he pensado, por lo que he estudiado, leído de lo que otros han pensado por mí, tenía claro que así es como empiezan estos procesos, empiezan en la mente. Esto no es un tema que tenga que ver con procesos materiales, así al estilo del marxismo vulgar, que hay una contradicción de las fuerzas productivas o que los intereses económicos. Es una manera de un simplismo impresionante para examinar la conducta de las personas, conducta que está vinculada siempre en los individuos y en los grupos a los motivos, a los pensamientos, a las ideas, a los valores, o sea, asuntos absolutamente mentales, que naturalmente están relacionados con el contexto que nos rodea, que incluye lo material, las condiciones económicas, hasta el clima, si ustedes quieren. Todo. Pero finalmente donde se procesa, donde ese material se procesa de determinada manera y no de otra, porque siempre hay un grado de libertad para procesar los mismos componentes, por así decirlo, que están en stock, de manera que produzca un producto distinto. Todo eso se inicia en la mente o en el corazón, como quieran ustedes decirlo, las personas. Y eso me permitió, cuando empecé a ver esta separación, cuando empecé a ver cómo se manifestaba, primero en estos ámbitos etéreos, de los valores, dije, bueno, esto es clásico, esto lo estudié, esto lo he visto, esto se ha visto en otras partes, para allá vamos como por un tubo, y así fue. El proceso ha tomado años. Partió, como ustedes recordarán, con temas relacionados con el divorcio, con el tema de las sexualidades. Se empezó a criticar, la primera institución que se empezó a criticar por hechos reales, en todo caso que habían ocurrido, fue la Iglesia Católica. Pero evidentemente que así empiezan todas las revoluciones, se concentran en un punto, cuestiones de idea, cuestiones de gusto, cuestiones de valores, pero luego eso se empieza a expandir y empieza a abarcar más y más instituciones y valores cada vez más críticos para el orden público, para la sociedad tal como es, hasta que se llega, como hemos llegado ya nosotros, a cuestiones ya institucionales en que se decide la estructura política, administrativa, económica del país. Ya los valores quedaron atrás, ya no se discute el tema del divorcio, ya vamos a cuestiones decisivas. Y en este proceso, como les digo, estos grupos, los grupos que están con una postura de echarlo todo abajo y cambiarlo todo, cosa que ha sido un proceso gradual, y los otros que quieren conservar lo que hay, o en todo caso, porque no son cerriles, las personas conservadoras saben que hay cosas que hay que reparar, pero tienen claro que hay muchas cosas que funcionan bien. Los norteamericanos tienen una frase para eso, dicen, if it is not broken, not fix it. O sea, si algo no está roto, no te pongas a arreglarlo. Cuando uno se pone a arreglar o tratar de mejorar algo que funciona, normalmente lo que pasa, como todos sabemos, porque nos ha ocurrido con los computadores, que dejamos la crema. Estos dos grupos se están separando, se han separado ya muchísimo, y como he dicho en muchos programas, esto no tiene remedio en este momento. Y volviendo ahora, oyendo más bien dicho, a la guerra civil que yo he estudiado bastante y sigo estudiando, ahí se ve clarito este proceso. El proceso que llevó a la guerra civil norteamericana partió a finales del siglo XVIII, probablemente unos 100 años antes de la guerra. Comenzó a crecer en intensidad el tema a principios del siglo XIX. Al principio, en ese principio, se llegó a algunas soluciones parciales, chuteando el problema, chuteando el tarro. Voy a dar algunas fechas, 1820. Se llegó a algunos acuerdos. Se llegó a un acuerdo en un momento dado que se llamó la línea Mason-Dixon. Era una línea geográfica que decía, a partir de esta latitud hacia el sur o hacia el norte, los estados de Estados Unidos, recordemos, es una república, es un estado federal, pueden haber esclavitud, son estados esclavistas, puede haber plantaciones manejadas por esclavos, pero al norte de esa línea, Mason-Dixon, no.
Entonces había que determinar cuál era esa latitud, y habían toda clase de arreglos a nivel político para que los estados sureños, ese era su principal objetivo político en las discusiones en el nivel más alto, en el Senado norteamericano, era que no se llegara a una situación en que hubiese una mayoría de estados no esclavistas que pudieran convertir la esclavitud en algo prohibido, sacarla de la ley, ponerla fuera de la ley, establecerlo así en la Constitución. Este proceso tomó años, con concesiones, acuerdos, negociaciones, y en el intertanto se iban agudizando las pasiones de los dos bandos. Cada vez que se llegaba a un arreglo, no se llegaba a un arreglo en cuanto a esta acumulación. Eso seguía avanzando. En algún momento, por ejemplo, les pongo esto como ilustración de este fenómeno, ocurrió que una señora, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero da lo mismo, ustedes lo pueden buscar en Google, escribió e hizo famoso un libro inmensamente popular en su época, y es que hasta el día de hoy supongo que algunos lo leen, que se llamaba y se llama La cabaña del tío Tom. Tom's Uncle Cabin, o algo así. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué significó eso? Se los cuento en un momento más, después de hacerme cargo de mi primer bloque, que lo inicio con este centro médico y psicológico integral que se llama Avanzar, que atiende integralmente los temas de salud mental en forma online o presencial. Integralmente porque tiene atención psiquiátrica para adultos y atención psicológica para adultos y niños también, jóvenes, qué sé yo. Lleva a cabo también test psicológicos como el famoso test de Rorschach, peritaje psicológico, evaluaciones neuropsicológicas, etc. Y llegado el caso, si se requiere atención, hay una atención o personalizada u online. No voy a repetir el argumento que le he dado muchas veces acerca de los problemas de salud mental que hay en Chile, que son muchos. Siempre han sido más de lo normal en cualquier otro país, pero ahora se han agudizado y es muy serio esto en el caso de los niños, de los jóvenes. Así es que cualquier duda que usted tenga respecto a alguno de sus familiares o de usted mismo, contáctese con el Centro Avanzar. Continúo con Boyce y Asociados. Si usted necesita un abogado de confianza para la gestión de sus negocios, para temas de negocios, Boyce y Asociados. ¿Quién es Henry Boyd, quien maneja esta cuestión? Es un hombre conocido, muy conocido por su participación en distintos ámbitos de la vida nacional. Tiene un tremendo equipo y está a su disposición para apoyar y resolver problemas de su empresa, cualquiera que sea su tamaño, grande, mediana, pequeña, etc. Está en redes sociales, usted lo puede ubicar en las redes sociales a Henry Boyce y va a responderle personalmente, estimados amigos. Continúo con Oxinova, que no sé dónde dejé el sobrecito que les muestro siempre, pero ustedes ya lo han visto y lo están viendo acá a mi derecha, que tiene este polvito mágico que mezclado con más o menos 1 litro de agua se convierte en un rato en una colonia de bacterias. ¿Y para qué sirven esas bacterias? Para terminar con los malos olores, por ejemplo, los peores de todo, un pozo séptico. Usted echa ese producto y estas bacterias se comen, destruyen las bacterias que producen los malos olores, que son las bacterias que producen y que están vinculadas con la descomposición de la materia orgánica. De ahí vienen los malos olores. Al descomponerse las moléculas orgánicas, se desprenden moléculas, pedacitos de las cadenas que tienen malos olores, por ejemplo el ácido sulfídrico, para nombrarle uno. En fin, es lo mejor, no solo para los pozos sépticos, sino que para su casa común y corriente, con salida de alcantarilla y todo, pero igual en distintas partes del sistema de alcantarilla o de cañerías de la casa se juntan materias orgánicas en los recodos, en los codos, y empiezan los malos olores. Oxinova, estimados amigos, un producto norteamericano súper exitoso en Estados Unidos desde hace 15 años y muy exitoso también en Chile desde que llegó. Y termino este bloque con la Academia de Música Gigena, que entrega clases online de los siguientes instrumentos:
piano y toda clase de teclado, o sea, órgano electrónico, órgano, qué sé yo, lo que usted quiera. Canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz hablada. Pues usted es locutor, por ejemplo, o tiene un programa como yo en YouTube y tiene que hablar y quiere hablar mejor de lo que yo hablo y que no se le gaste la voz como se me gasta a mí a la hora más o menos. Siga los cursos online. Si usted tiene la más mínima duda acerca de la calidad de estos cursos, pida una clase de prueba gratis donde usted va a ver de inmediato, va a notar de inmediato la calidad de estos cursos. La cabaña del tío Tom produjo una enorme conmoción y se hizo muy popular porque ya una gran parte, prácticamente el 90% quizás más, de la población del norte de Estados Unidos donde no había esclavitud, por razones absolutamente mentales, digámoslo así, subjetivas dirían algunos. La religión de todo el pueblo norteamericano en esa época básicamente predominaba el protestantismo en varias, luteranismo especialmente, pero habían católicos también. Contrario a eso, había toda una cultura, toda una formación mental en esta población del norte que no usaba, no necesitaba esclavos. Era un mundo mucho más industrializado y la agricultura estaba basado en granjas, lo que ustedes ven, casitas en la pradera. Era otro mundo. Era otro mundo. Entonces, rechazaban con mucha fuerza. A tal como aquí ahora en Chile usted ve gente que sin tener ninguna razón material, gente incluso de las clases altas, jovencitos especialmente, rechazan con mucha fuerza el modelo neoliberal del cual profitan por una cuestión de representaciones mentales. Todo esto es mental. Todo esto son ideas, son valores. En el sur, en cambio, donde también prácticamente toda la población era religiosa, se defendía a muerte la esclavitud. Y se llegaba a tal grado de elaboración intelectual para defender la esclavitud, contraria a los principios más elementales de la propia Constitución norteamericana, de la propia razón de ser del Estado norteamericano. Se llegaba a tal extremo que en algún momento, porque habían oradores y escritores de ambos lados que razonaban y publicaban artículos y publicaban libros o hacían discursos en el Senado respecto a estas materias. Y era gente cultivada, no eran patanes. Se llegó al extremo que uno de ellos, que era muy elocuente, llegó a defender, miren ustedes la contradicción increíble, llegó a defender la esclavitud porque dijo que eso garantizaba la libertad de los negros. Usted dirá, pero ese hombre está cucufato. No, su argumento era que en el estado de esclavos, esos negros eran bien alimentados, lo cual es cierto, porque tenían que mantenerlos sanos para que fueran trabajadores eficientes. Estaban alimentados, cuidados, vestidos. Muchos, efectivamente, también es cierto, muchos propietarios de plantaciones tenían una actitud paternalista, y en cambio, y por lo tanto los estaban protegiendo, los estaban liberando de la esclavitud que sufrían los pobres norteamericanos del norte sometidos a las disciplinas y los rigores de la industria. El asalariado sometido a la disciplina de 12 horas de trabajo en una máquina, ganando una miseria quizá. Ese era el argumento. O sea, ese era uno de los argumentos. O sea, la esclavitud garantizaba la libertad de los negros. A esos extremos de elaboración especiosa se llegó. Y los sentimientos de ambas partes se iban haciendo cada vez más fuertes. Los sureños, incluso los sureños pobres que no tenían ni un esclavo, porque los dueños de plantación, de grandes plantaciones como lo que ustedes ven en las películas, eran muy pocos. Se consideraba, fíjese usted, a una persona que tuviera 20 o más esclavos, un gran propietario de esclavos, 20. Usted en la película habrá visto, qué sé yo, unas plantaciones donde se ven cuadrillas, cientos. Era muy poco.
La mayoría de los que tenían esclavos, que eran la minoría de la población, tenían 2 o 3 para ayudarlos en sus granjas. La mayoría de los sureños eran gente muy pobre que vivían sobre la base de una agricultura de subsistencia. O sea, tenían alguna pequeña propiedad miserable y lo que producía esa propiedad era para comérselo. No les alcanzaba para exportar, o sea, para vender, para entrar al mercado con sus productos. Era una economía agrícola, no digo en todos los casos, pero en una gran mayoría, de subsistencia. No habían habían muy pocas industrias, habían muy pocas alternativas. O sea, era pobre la mayor parte de la población y desde el punto de vista material no tenía ningún interés. No ganaba nada con el tema de la esclavitud. Y sin embargo, esos sureños pobres, que constituyeron el 99,99% de los ejércitos confederados, cuando se produjo la secesión, lucharon con mucho tesón, fueron tremendamente efectivos como soldados, pelearon hasta el último momento, porque ya ellos, en su elaboración mental, habían asociado lo que estaba ocurriendo entre el sur y el norte, esta disputa, como un tema que tenía que ver no simplemente con la esclavitud de los negros, a los cuales por supuesto ellos no tenían ninguna intención de liberarlo. El blanco más pobre del mundo por lo menos tenía alguien con respecto a quien él era superior. Sin esclavos él habría sido el que estaba más abajo en la escala, con esclavos él estaba más arriba. Pero fuera de eso sentían que estaba en juego su independencia, su cultura, su modo de vida. Otra vez, representaciones mentales. ¿Y qué interés estarían los soldados norteamericanos de la Unión, del norte? Dejemos de lado, por supuesto, los que fueron reclutados a empellones, porque eso también ocurrió. No todos tenían ganas de luchar, pero hubo muchos voluntarios. De hecho, cuando Lincoln, en el año 1861, cuando se produce la secesión, cuando una serie de estados comienzan a declararse en secesión, se separan de la República Federal. Y Lincoln, una de las primeras medidas que toma en esos primeros días es llamar a voluntarios a que formen milicia en distintos estados y se produjo una avalancha de voluntarios, que no había cómo suplirlos con uniformes, con armas. ¿Y por qué? ¿Cuál era el interés económico? Ninguno. ¿Cuál era el interés económico de esos soldados, de esos empleados, obreros, marineros? Ninguno. Es más, ¿cuál era el interés económico de los grandes empresarios del norte? Ninguno. Eran mundos aparte. El sur vendía tabaco y sobre todo algodón en esa época a Europa, especialmente Inglaterra y Francia, que tenían, y especialmente dentro de los dos países que he mencionado, Inglaterra ya tenía una gran industria del vestuario, de la tela, textil, digamos, y estaba consumiendo enormes cantidades de millones de toneladas de algodón. Pero eso no tocaba para nada la economía del norte. Y viceversa. Eran mundos distintos, eran como planetas distintos. No había un conflicto desde el punto de vista económico de ninguna clase. No competían. No se necesitaban mutuamente. El sur exportaba su algodón e importaba todos los productos industriales que quería de Inglaterra o de Francia. El norte era una economía cada vez más industrializada, que tenía su propio mercado interno. No había un conflicto de intereses materiales, de unos grupos de empresarios de aquí contra los empresarios de acá. Nada de todo eso. Nada de todo eso. La separación tuvo un origen en esta divergencia que se fue produciendo y que llegó un momento, en el momento en que, casi al día siguiente, en que Abraham Lincoln, en 1861, elegido presidente de Estados Unidos, a los pocos días, unos cuantos estados, creo que el primero fue Virginia, se empiezan a declarar su secesión por una razón política. Dijeron, una de las plataformas, por lo tanto una de las ideas de la candidatura de Lincoln, que se acaba de convertir en presidente, es abolir la esclavitud. Y en vista además de todos los conflictos que habían habido en todas estas décadas anteriores, decidieron cortar por lo sano y se declaran que ya no son parte del Estado federal, que han llevado a cabo una secesión, se han separado. Luego se irían sumando otros estados, pero eso es otra historia que no la voy a contar acá.
aunque les voy a mostrar dónde la pueden encontrar esa historia. Ya se la he demostrado en alguna otra oportunidad. Entonces, esta guerra de secesión, esta guerra civil, no tuvo como causa un interés económico del sur o un interés económico del norte. Tuvo como causa un desarrollo acumulativo a lo largo de los años de concepciones radicalmente distintas que terminaron separando culturalmente, emocionalmente, valóricamente a dos grupos humanos, los norteños y los sureños, y cuando se dio esta coyuntura de que es elegido Abraham Lincoln, que era contrario a la esclavitud, deciden cortar por lo sano los del sur y decir, ahora vamos a constituir nuestro propio Estado, los confederados, el Estado confederado, los Estados Confederados de Norteamérica, la Confederación, para ser más. Los otros serían la Unión, los que querían seguir con la Unión. Y tan fuerte era esta distancia anímica, esta diferencia cultural, emocional, que la guerra se libró con una brutalidad, con una ferocidad, con una intensidad indescriptible. Ustedes tienen que estudiar o leer, por ejemplo, cómo se desarrolló esta guerra, para darse cuenta de cómo se diferencia de guerras en las cuales los bandos están formados por soldados que han sido llevados al frente, han sido reclutados, un poco como está ocurriendo ahora en Rusia. Bueno, porque los pusieron ahí, porque los mandaron, y que no tienen ninguna razón tan especial para odiar o querer matar a nadie al otro lado. Van a matar eventualmente, pero un poco por defenderse, un poco porque están obligados, un poco porque están, digamos, tratando de salvar el pellejo. Pero no hay mayores odiosidades, no hay mayor furia. Las deserciones, las rendiciones se producen con abundancia. La mayoría de los soldados luchan así a medias, tratando más bien de fondearse. Eso se estudió para el caso de la Segunda Guerra Mundial. Creo que les he contado de ese estudio que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial acerca de cómo se comportaba en la práctica una unidad, la unidad menor del ejército americano es una patrulla, es un, ¿cómo se llaman allá? Lo que acá llamamos una escuadra, creo que se llaman así, un pelotón, eso es, un pelotón. Es un grupo de soldados, creo que son 15 o 20 o algo por ahí, dirigidos por un sargento y un teniente. Y en ese estudio se descubrió que de los 14, 15 o 20 tipos que estaban ahí, uno o dos eran los que hacían la pega, digamos, que se asomaban a disparar. Los demás, unos estaban fondeados en el fondo de la trinchera, los otros se habían ido para atrás con el pretexto que estaban llevándose un herido, el otro estaba, no sé, no se asomaba nunca a disparar. Le hacían el quite, obviamente. Si ustedes examinan cómo eran las batallas de la guerra de secesión, se dan cuenta que para que esas batallas pudieran durar y se produjeran las enormes tasas de fatalidades que habían, que a veces llegaban al 80% en algunos casos, tenía que haber una enorme pasión en las partes. Imaginen ustedes cómo eran estas batallas que quizás han visto en algunas películas. Por un lado se acercaba una fila de infantería de un bando, por otro lado se acercaba del otro bando, y más o menos a unos 200, 300, 400 metros de distancia, que era el alcance efectivo de los mosquetes de esa época, que usaban balas Minié, que eran más efectivas que las bolas redondas, esferitas, brevias, y se empezaban a disparar. Y eran filas apretadas y empezaban a caer de a montones y seguían cargando sus mosquetes para hacer su disparo y seguían minutos y minutos y minutos, de vez en cuando hechos pedazos por el fuego de la artillería, y seguían y quedaban los campos sembrados con miles de cadáveres y heridos, heridas espantosas producidas por la bala Minié. Eso supone un grado de pasión, de interés, por así decirlo, salvaje. Y esa pasión y ese interés supone que a lo largo de años, en esos hombres que estaban luchando, se había acumulado toda una
masa de emociones, de odio contra los otros, de amor por su propia cultura o su modo de vida. Tremendo. Y eso era lo que los sostenía en el campo de batalla, fusilándose mutuamente a 200, 300 metros de distancia, en forma encarnizada. La guerra civil americana ha sido una de las más encarnizadas, y eso se mide objetivamente por las fatalidades, las cantidades de muertos, lo persistente que eran las partes en seguir peleando, poco menos que hasta el último hombre. En algún libro que no recuerdo cuál, de Anatole France, creo que es el libro sobre los pensamientos del abate Jorim Coignard, creo que es ese libro, que es un personaje que se dedica a hacer reflexiones sobre una serie de cosas, o sea, es el autor, Anatole France, el que las hace obviamente. Y en un momento dado este personaje dice que las guerras civiles son las más odiosas porque las partes saben por qué están peleando. O sea, saben o tienen sentimiento. Y eso las hace más brutales. Se vio también en las guerras civiles en los Balcanes, que ustedes recordarán, a fines del siglo pasado, brutales. Miembros de las familias disparándose unos a otros. Vecinos del edificio disparándose unos a otros. Porque tenían, llamémoslo, razones que involucraban a la totalidad de sus personas. ¿Qué es lo que ocurre con la política? Y por eso que la política, incluso cuando no se llega a este nivel, la política es tan potente para dividir a la gente. Es tan fuerte que ya hoy día mismo lo estamos viviendo, como comenté el otro día, de cómo ya hoy en Chile amistades o lazos de consanguinidad se han roto, porque unos son del apruebo y otros son del rechazo. Permítanme, antes de continuar, amigos, recordarles Kaizen Automotriz, este garage de boutique, diría yo, que se especializa en la mantención preventiva de su vehículo. Como les he explicado, usted no necesita esperar que el auto lo deje botado en cualquier parte. ¿Para qué? Y luego tener que hacer una reparación costosa. Vaya a Kaizen Automotriz a que lo revisen, tal como usted va una vez al año que sale al médico a que lo revisen, y cualquier cosita que encuentren y que va a producir una pan mañana o el mes siguiente, la van a reparar preventivamente y usted va a estar tranquilo que su auto está tiki-taka. Amigos, Kaizen Automotriz, vaya pidiendo ya ahora, porque los interesados son muchos, por algo será. Kaizen Automotriz. Continúo con V-Lite, este producto. Ahora les muestro otro de las presentaciones, que es un líquido que usted puede, por ejemplo, vaporizar, como voy a hacer ahora, o tirar en un chorrito, en un recinto, como esto que estoy ahora haciendo el programa, y todos los virus que podían haber en este momento aquí, bacterias, que siempre hay en cualquier espacio, ya están muriendo. En este momento están muriendo todos, y a mí no me pasa nada, y ustedes ven que lo he disparado encima mío. Porque es totalmente inocuo para los seres humanos, para las criaturas, sus gatos, sus perros, en fin, todas esas cosas. V-Lite es un producto que se desarrolló a partir de la electrólisis del agua. Sus componentes activos son de los mismos que se encuentran en nuestro sistema celular, por eso que no nos afectan en absoluto, pero sí a las bacterias y los virus que los destruyen. Tener esto en la casa hoy en día y de vez en cuando hacer lo que estoy haciendo para evitarse cualquier problema es una nueva, diría yo, disciplina doméstica que hay que adoptar, porque las epidemias están siempre ocurriendo y cada vez van a ocurrir con mayor frecuencia porque hay más población y hay más contacto de la población. O sea, en un país puede partir una epidemia porque voló desde China un tipo. O sea, de un día para otro. V-Lite, estimados amigos. Sigo con el Hotel Elun, que se encuentra en Frutillar y que les ofrece la posibilidad de relajarse a fondo por unos días en un lugar maravilloso como es Frutillar y en un hotel fantástico como es el Hotel Elun, que lo tiene todo. Primero, todas las piezas tienen ventanas hacia el lago. Segundo, la chimenea todo el día prendida, rico. El bar abierto a disposición de los curados como yo. No soy curado.
Puede usted pedir en cualquier momento lo que quiera. Hay un rincón con una biblioteca, con sillones ricos para leer. Hay libros, ahí tienen su propia biblioteca. Hay mesas de juego, hay jacuzzi, hay sauna. Hay unos desayunos y unas once estilo sureño que son para quedar tieso. Todo lo mejor. Y si usted es un ejecutivo de una empresa que está planeando una reunión de ejecutivos, de los empleados del mes o del año, estos eventos corporativos que se hacen de vez en cuando, ellos también los organizan, ya lo han hecho, están a su disposición. Sigo con Espacio Ajedrez, que está liquidando, y por supuesto los productos ya se están yendo muy rápido por los precios, está liquidando los relojes, los tableros, las piezas, el manual, hay distintas combinaciones de productos, todos a precios muy rebajados, qué sé yo, de 30 lucas a 20, cosas como esa, en esa proporción, o sea, en este caso sería un 50%, ¿no es cierto? No, un poquito menos. La mitad de 30 es 15, ya, un poquito menos, 40%. Amigos, estos precios se van a mantener hasta la Pascua, pero no está claro que se va a mantener el stock. El stock es limitado, se va a agotar, es un excelente regalo y desde luego hay cursos disponibles para usted de ajedrez para todos los niveles en espacioajedrez.com. No voy a repetir lo que he dicho sobre los niños y el beneficio que tiene para ellos. Y termino con miclimo.com, esta empresa chilena que instala la mejor climatización. Yo la tengo acá en mi casa, funciona estupendo. En verano, ya viene el verano, y van a empezar esos calores agobiadores. Voy a tener mi casa donde hago este programa, donde sea que yo esté, a la temperatura que yo quiera, el aire fresquito, filtrado. En invierno he contado también con calefacción cuando ha hecho frío, o sea, y en silencio. Y sin depender de nada, porque esto funciona con electricidad, no tengo que ir a buscar parafina, no tengo que comprar gas, no hay olor a combustión, no hay peligros de incendio, nada. Amigos, miclimo.com. Les decía entonces que cuando hay tal separación entre grupos, es muy difícil que esto, si no se pone atajo a tiempo, no termine en alguna clase de conflicto que puede tomar la forma, en el caso extremo de una guerra civil como la norteamericana, o puede tomar otras formas como las que haya tomado en Chile, con esta permanente violencia en las calles, con esta permanente existencia de grupos dispuestos como en la macrozona sur a matar, a quemar, a destruir, a amenazar. Ya estamos en la fase 2, y son 3 fases. Estamos en la fase amarilla, vamos para el rojo, a toda velocidad, porque el gobierno vemos que no hace nada realmente. ¿Cómo se resuelve? Porque esa es la cuestión. ¿Cómo se resuelve las diferencias en una sociedad cuando hay dos grupos que han llegado a separarse tanto? Cuando ya no hay un espacio para encontrar acuerdos, puntos intermedios. Cuando ninguna de las partes quiere negociar porque no hay nada que negociar que no signifique una lesión muy vital de sus propios intereses o pasiones o valores. ¿Cómo se resuelve? Bueno, muy simple. Se resuelve por medio de una confrontación. Eso es el problema. Una confrontación eventualmente física. La guerra. La guerra es el medio por el cual se impone la voluntad a otro por medio de fuerza letal. En eso consiste una guerra. Destruyendo su capacidad de resistencia, destruyendo sus elementos armados, sus fuerzas armadas. Y luego, una vez que se le ha vencido, cuando se ha destruido la capacidad de ese enemigo para ofrecer resistencia física, entonces se sigue imponiendo la voluntad sobre él con la amenaza del uso de la fuerza, mínimo la sanción física de la cárcel, los campos de concentración, las clínicas psiquiátricas, lo que sea. La detención. Hay muchas maneras que son en última instancia físicas. Si a usted lo echan de su trabajo, como ya ha ocurrido en Chile para algunas personas, porque piensa así o asá, es un ataque físico, un ataque a su supervivencia física, porque usted no tiene con qué parar un plato en la mesa, en última instancia. De eso se trata. Bueno, en Estados Unidos tomó la forma que tomó como guerra civil por una cuestión muy específica y propia de Estados Unidos, porque era una república federal y eso significa que ya existían estados, entes bastante autónomos,
viviendo en sus propios territorios. Entonces todo lo que tenían que hacer estos estados esclavistas era decir, ahora el gobierno federal no va a tener ninguna injerencia en nuestros territorios que ya gobernamos, en todos los sentidos, en muchos sentidos, no van a tener ninguna injerencia porque vamos a formar nuestra propia federación, la Confederación. Había ya una separación física, los estados del norte, los estados del sur. Los que se sesionaron querían formalizar esa separación que ya existía de facto, no solo económica, cultural, sino que territorial. Había ya una separación que hemos vivido, que se intentó que pasara en Chile. En Chile no ocurre que seamos un Estado federal, es un Estado unitario, pero acuérdense ustedes, los grupos que en la Convención Constituyente quisieron crear una situación que equivale a una secesión. Quisieron crear territorios jurídicamente autónomos, literalmente estados. Muy apenas maquillado eso con una capa de consideraciones que no iban a tener ningún peso práctico. Quisieron hacerlo, ¿no? Se intentó, por medio de la proposición constitucional, llevar a cabo una secesión. A diferencia además de la norteamericana, aquí no había toda una población que quisiera eso, sino que unos grupos políticos, ideológicos y desde luego de terroristas, que en supuesta representación de estos pueblos originarios, que son una concepción absolutamente insostenible, querían eso. Nunca aquí se ha preguntado en serio a todo el pueblo mapuche, por ejemplo, suponiendo que exista un pueblo mapuche, yo creo que existe un pueblo chileno nada más. Pero pongamos la etnia mapuche, ok, gente que desciende de lo que alguna vez fue el pueblo mapuche. ¿Se les ha preguntado alguna vez si se sienten representados por la CAM, si se sienten representados por la señora Loncón, si se sienten representados por estos grupos identitarios que pretenden crear y hacer Estado y tomar políticas sobre la base de la identidad étnica, un concepto absolutamente racista y reaccionario? Nunca se ha hecho. Esa era otra diferencia. Y esas diferencias causaron que el asunto, entre otras cosas, fuera rechazado de forma taxativa y abrumadora. Eso. Pero se intentó. Ya ven ustedes cómo se repiten muchas cosas en la historia. Y ahora los libros, amigos, de estas materias, los dos libros que les voy a mostrar se los he mostrado en otras oportunidades. Uno hace no mucho, este, que lo estoy releyendo. Aquí está muy sintetizado y muy bien dicho, muy bien escrito, La Guerra Civil Americana, de John Keegan, un gran historiador militar, uno de los más importantes. Aquí está muy sintetizado y por lo tanto para quien no quiere entrar en tanto detalle, aunque hay detalles también, pero el que no quiere, digamos, abrumarse con detalles, sino que quiere entender el cuadro general, el gran cuadro, este libro es muy recomendable. Hay muchos más, pero yo recomiendo lo que conozco. Conozco a Keegan, tengo muchos libros de él y conozco este libro. Y al que quiera enterarse ya de un grado de detalle total, quiénes eran los generales, cómo eran, cómo se llamaba la señora, montones de cosas. Bueno, aquí está esta trilogía de Shelby Foote, un sureño, creo que fue porque murió hace unos años atrás. Foote es de una familia, uno de cuyos generales participó en la guerra civil precisamente. Aquí está en 3 volúmenes, desde Red River to Appomattox, estas son batallas, de Fredericksburg to Meridian, otras batallas, y de Fort Sumter a Perryville, son otras batallas. Por supuesto aquí no las estoy dando en el orden correspondiente. 3 volúmenes, cada uno de ellos bastante gordo. Esta es una historia muy entretenida, amigos, muy entretenida, con mucho detalle de las batallas, de los personajes, del ir y venir, de tantas personalidades que se movieron, generales, políticos, Abraham Lincoln, desde luego, su gabinete, los políticos del sur, David Jefferson se llamaba presidente de la Confederación. Todo acá, muy interesante. Y también acá ustedes van a ver este proceso. Pero quizás acá, como hay menos material que pueda uno oscurecerle la mente con tanto detalle, aquí está mucho más claro y muy bien explicado este tema de cómo se fue preparando. Lo que aquí justamente hay un capítulo, el capítulo número 1 se llama La división entre el norte y el sur. North and South Divide, o más bien dicho, el abismo entre el norte y el sur. Bueno, se puede traducir de la manera que usted quiera. Amigos,
Yo espero que no lleguemos a una situación como esta. Espero que no lleguemos. Ahora, ¿cómo no vamos a llegar? ¿Qué va a tener que pasar para que no lleguemos? ¿Se va a resolver esto políticamente? ¿Hay tiempo todavía? ¿Hay algún espacio que permita eso? Lo del 4 de septiembre va a tener peso suficiente. Los sectores que no son ultra van a tener el valor, porque eso es lo que más se necesita en Chile, valor suficiente para oponerse a las bandas, a las FUNA, a las primeras líneas, a la CAM y a todos estos grupos ultras, agresivos, furibundos, rechinantes, estridentes. Va a haber valor, van a haber mecanismos, no sé. Yo creo que esto está en la balanza, lo que va a ocurrir. Lo que sí tengo claro que va a ocurrir es lo que no va a ocurrir. No va a ocurrir que se termine estableciendo en Chile el modelo que pretende la ultraizquierda. Eso no va a ocurrir. La pregunta es cómo es que no va a ocurrir. Y eso es, estimados amigos, el programa de hoy. Espero que me acompañen el domingo con Álvaro. Y una vez más les doy mi agradecimiento. Y no olviden, perdonen que se me está olvidando. O sea, no perdonen, no creo que les importe mucho. Mi libro, Matine, Vermo y Noche, Envejezca o Muérase, y también este libro, que todavía quedan ejemplares, Selecciones de Quevedo, de Fernando Arriagada, que se firmaba Paul Lacrest, ese era su nombre de pluma. Estos dibujos de esta caricatura, que eran clásicas de los años 50, 60, 70, 80, de Quevedo, este sello muy divertido. Hay también ejemplares. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias a los que me mandaron felicitaciones por ser abuelo por tercera vez, pero como les dije al principio, no tienen que felicitarme a mí, porque yo no soy el abuelo nomás. Muchas gracias y nos estamos viendo, espero, mañana domingo.